El 21 de mayo de 1995, un pequeño avión privado despegó de la isla Pagan, en el archipiélago Mariana del sudeste asiático. El avión estaba destinado a Saipan, donde su dueño era residente. En el avión viajaban el piloto, el dueño y su socio comercial. El dueño era un hombre llamado Larry Hillblum, quien se convirtió en multimillonario al inventar la compañía de entrega internacional, DHL. La H en DHL representa a Hillblum. El avión nunca llegaría a Saipan y se encontraría destrozado a unos 110 millas de distancia del destino. Se recuperaron los cuerpos del socio comercial y el piloto. El dueño multimillonario del avión nunca fue hallado. Cuando los investigadores policiales visitaron la mansión del multimillonario, descubrieron que todas las huellas de su ácido desoxirribonucleico habían sido eliminadas. No había cabello en los cepillos ni en los desagües. No se encontraron células de piel en la propiedad, y todas las superficies fueron limpiadas con ácido muriático. Para limpiar las muestras de ácido desoxirribonucleico, y aunque esta historia pueda sonar lo suficientemente loca ya, esto realmente es solo la punta del iceberg, porque esta es una de las historias más oscuras e interesantes que nunca has escuchado. Dependiendo de a quién le preguntes, es muy probable que obtengas respuestas muy diferentes a la pregunta de qué tipo de persona era Larry Hillblum. Todos coincidirían en que Larry era sumamente inteligente. Era abogado, juez de la Corte Suprema e inventor de uno de los primeros procesadores de texto del mundo. Larry también fue un innovador en los negocios. Aunque si observas la historia de la industria de entrega internacional express, probablemente encontrarás un consenso de que FedEx es considerado el pionero. No obstante, DHL se incorporó 10 años antes que FedEx comenzara a operar con aviones. El verdadero innovador fue Larry, quien tuvo la idea de las entregas internacionales express, cuando las líneas de trenes marítimos descubrieron que los nuevos barcos contenedores que habían adquirido para sus viajes transoceánicos de bienes y materiales desde el continente de Estados Unidos a Hawái eran tan rápidos que los barcos llegaban antes que su documentación, gracias a que el servicio postal de Estados Unidos es notoriamente lento e ineficiente. Esto significaba que los barcos no podían ser descargados y Seatrain perdía dinero. Larry aseguró que eso no pasaría de nuevo si Seatrain lo empleaba. Acordaron una prueba y descubrieron que, fiel a su palabra, la empresa de Larry llegó antes que los barcos, permitiendo su descarga inmediata. La noticia del espectacular servicio de mensajería de Larry, capaz de llegar hasta Hawái los 7 días de la semana, se difundió velozmente, y otras empresas empezaron a contratarlo. Al igual que con documentos legales anteriores, Larry podía superar al servicio postal de Estados Unidos, entregando a cualquier hora, cualquier día, en menos de 24 horas. El proceso de envío del servicio postal de los Estados Unidos, que implicaba múltiples centros de clasificación y distribución antes de la entrega final, resultaba en entregas lentas, a menudo tardando una semana o más, incluso a nivel local. En ese momento tampoco había entregas postales diarias desde el continente de los Estados Unidos a Hawái, porque las rutas de vuelo de carga no eran tan comunes, y por lo tanto había muchas menos oportunidades para que la carga viajara, excepto por mar, que era demasiado lento. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo?
¿Cómo entregó tan rápido Larry? ¿Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos pudo lograrlo? Simple, utilizó la franquicia de equipaje de pasajeros para viajar en aviones comerciales, con bolsas llenas de documentos. A diferencia de los vuelos de carga, los de pasajeros ocurren varias veces al día, a todas horas, los 7 días de la semana. Al principio estaba solo, pero luego enviaba mensajeros con 160 kilos de documentos para entregar a diferentes empresas al llegar. Parece una idea realmente simple y básica ahora, pero en 1969 nadie había hecho eso. Esta idea eventualmente evolucionó en la enorme industria internacional de mensajería aérea que existe hoy. Larry literalmente creó una industria completa por sí mismo. Ese negocio y práctica llevarían a Larry a grandes batallas legales contra el gobierno estadounidense. Pero no nos adelantemos. Larry era extremadamente inteligente, trabajador y ambicioso. Ahora, lo que podría parecer extraño es que en la página acerca de nosotros de DHL, solo dedica un párrafo a describir de la manera más ambigua posible al hombre que inventó los servicios de mensajería aérea internacional. Ahora esto se debe a 2 razones. Ahora en el mundo moderno, los multimillonarios hacen todo lo que pueden para convencer a todos de que mientras viven en una opulencia magnífica conduciendo superautos y volando en jets privados, mientras pagan al personal lo menos posible, que son los salvadores de la humanidad, gastan millones y millones de dólares en publicistas para mejorar su imagen pública, y luego crean giros y mentiras para vendernos esa imagen. También gastarán millones y millones en caridad. Por la deducción de impuestos, por supuesto. Porque Dios no quiera que realmente hagan algo solo para ser amables, y gastarán literalmente miles de millones comprando medios de comunicación y empresas de redes sociales para fingir agresivamente que son personas maravillosas y cariñosas que solo quieren mejorar nuestras vidas. En realidad podrían simplemente no ser tan explotadores y dar a sus trabajadores buenas condiciones y salarios, y probablemente todos pensaríamos que están bien de todos modos. Larry no hizo nada de eso. A Larry no le importaba si la gente pensaba que era un genio o no. No le importaba si la gente pensaba que era rico o influyente, y no le importaba si era popular. De hecho, Larry buscaba activamente hacer precisamente lo opuesto. Era extremadamente reservado, y realmente no quería que nadie supiera que él era el fundador multimillonario de DHL. Podrías pensar que esta es la principal razón por la que apenas aparece en el sitio web de DHL. Sin embargo, la segunda razón es mucho más probable, y esa razón es que Larry realmente no era una buena persona. Estuvo involucrado en algunas cosas muy oscuras, muy siniestras, que eventualmente harían que todos lo repudiaran. Pero de nuevo, no nos adelantemos. Larry era considerado difícil y excéntrico por quienes lo conocían. Se decía que Larry idolatraba a Howard Hughes, lo que podría explicar su comportamiento extraño, confrontativo y abrasivo. O podría ser que Larry se sintió atraído hacia Hughes porque lo veía como una especie de espíritu afín. No hay manera de saber cuál fue la forma correcta. Todo acerca de Larry Hillblum era una extraña contradicción. Era un hombre tan cuidadoso y privado que prefería hospedarse en la Asociación Cristiana de Jóvenes en lugar de hoteles de 5 estrellas para mantener un perfil bajo. Pero al mismo tiempo volaba en antiguos aviones de hélice mal mantenidos que a menudo pilotaba él mismo a pesar de no tener licencia. El punto que estoy tratando de hacer es que Larry era inteligente, pero también un poco raro y reservado. Y eso es parte de tú. ¿Sabes qué? Empecemos por el principio, ¿de acuerdo? Hace 4.400 millones de años, la Tierra se formó cuando una vasta nube de polvo y gas fue unida por la gravedad hasta... Solo bromeaba. Empecemos en la California de los años 60. No es necesario ir tan atrás. Larry Hillblum nació en Kingsburg, California, un pequeño pueblo con una población de alrededor de 12,000 personas. Desde muy joven, Larry demostró el deseo de liberarse de cualquier pequeña jaula en la que se encontraba.
El padre de Larry y su madre Helen éramos muy buenos amigos. Y recuerdo ir al rancho, y Larry estaba en una cuna y estaba tan lleno de energía que había mordido todo alrededor del barrote superior de la cuna. Era aventurero y ambicioso por naturaleza. Incluso desde muy joven, a lo largo de su juventud, hablaría de cómo algún día sería muy rico. Y dejaría el pueblo incluso diciéndole a sus amigos que cuando se fuera de Kingsburg, los llamaría de vez en cuando. Pero nunca les escribiría ninguna carta. Supongo que esa era simplemente la forma de ser de Larry. Rara vez permanecía apegado a algo durante mucho tiempo, prefiriendo una mentalidad despreocupada y desapegada que creía que le daba más libertad. En la preparatoria, Larry era recordado como un chico pequeño y nerd, con camisas a cuadros, dientes con brillantes brackets y un rostro enmarcado por grandes y gruesos lentes. Pasaba sus fines de semana en la biblioteca local leyendo el Wall Street Journal para aprender a invertir por sí mismo. Era un escudero que obtenía calificaciones perfectas. Larry consiguió un trabajo nocturno en una fábrica de enlatados cercana. La mayoría de los niños de su edad ni siquiera tenían trabajos, pero otra cosa que separaba a Larry de los demás niños era que tenía una ética de trabajo notable y no tenía quejas sobre arremangarse para hacer algo de trabajo manual. Lo que la gente aprendió rápidamente fue cuán adaptable era Larry. Un día se presentó en la escuela sin gafas, sin frenos y con un nuevo peinado a la moda, conduciendo un Corvette que había comprado con las ganancias de sus inversiones. Luego dejó de esforzarse tanto en clase y se inscribió en fútbol y baloncesto. Y aunque podría suponer que quizás la personalidad de Larry se había transformado en la de un deportista, en realidad, Larry simplemente reconoció que los atletas y los deportistas eran los que eran populares con las chicas, así que simplemente decidió convertirse en uno. Tras la preparatoria, Larry estudió Derecho en la escuela Boultholl, en Berkeley, California. Larry había demostrado tanto una aptitud como un interés en litigios y demandas, y su formación legal se especializó en esa dirección. En la escuela de Derecho, pasó por otra revisión de personalidad. Dejó crecer su cabello y cambió sus lentes de contacto por las gafas gruesas que había usado anteriormente, y comenzó a vestirse con camisetas ajustadas y pantalones caqui, como muchos que acudieron a la bahía en esa época. Estaba listo para ser seducido por las drogas y la contracultura de la época. Larry solía considerarse liberal en la escuela de Derecho, a pesar de burlarse del activismo político como inútil y restar importancia a las vidas estadounidenses perdidas en Vietnam, comparándolas con las muertes por accidentes de tráfico. Larry podría haberse creído liberal, pero su admiración por personas como el presidente Mao decía lo contrario. La posición política de Larry probablemente era más cercana a la de un libertario. Creía en más libertad personal y menos interferencia del gobierno, algo que llegaría a dominar su vida durante la mayor parte de una década. Larry continuó viajando entre su ciudad natal y San Francisco mientras estudiaba Derecho, para poder seguir trabajando en la fábrica de enlatados por las noches. Después de terminar en la fábrica, dormía en el coche antes de volver a Berkeley al día siguiente para la clase. Cuando la fábrica de enlatados cerró por temporada, Larry consiguió trabajo como mensajero de documentos para un bufete de abogados en San Francisco. Su tiempo como mensajero de documentos tenía dos ventajas. La primera era que le daba experiencia y conexiones de trabajar con bancos, compañías de seguros y otras empresas que necesitaban desesperadamente transportar documentos sensibles al tiempo. La segunda ventaja era que significaba que Larry conocía a muchas azafatas muy atractivas. Larry resistió constantemente las solicitudes de profesores y empleadores para vestirse de una manera más acorde a un estudiante de Derecho. Seguía vistiéndose informalmente, y pocas veces se cortaba el pelo o se afeitaba. En el fondo de su mente, Larry sabía que no necesitaba vestirse como un abogado, porque nunca iba a trabajar para un bufete de abogados. Dentro de las maquinaciones de su mente inusual, ya estaba ocurriendo otra revisión de personalidad. Si te pareció interesante el video, dale me gusta, comenta y compártelo en tus redes sociales. Gracias.
Además, si deseas apoyar más al canal, puedes donar a través de Patreon, con una opción de $2. Muchas gracias por todo tu apoyo y volvamos al video. En los años 60 solo existía una empresa de mensajería, algo difícil de imaginar hoy en día, que era responsable de entregar todo, y esa empresa era la Oficina Postal de los Estados Unidos. Tenía un monopolio total del 100% en la entrega de artículos a corta y larga distancia. Todos estaban a merced de su capacidad o falta de ella para entregar a un destino diferente. Verás, el transporte aéreo todavía era bastante caro, debido a que realmente no había muchas rutas disponibles en ese momento, y también porque la tecnología de viaje aéreo no había avanzado lo suficiente para que se volviera tan barata y común como lo es hoy. Era el método de viaje para las personas y corporaciones más adineradas que podían permitírselo. La mayoría de cartas y paquetes se enviaban por tierra, usando coches, trenes y furgonetas. En las pocas ocasiones en que algo se enviaba fuera del país, se hacía con aviones de carga poco frecuentes, o, mucho más comúnmente, por barco. Esto frustraba a ciertos negocios. Los abogados con frecuencia requerían la entrega de documentos legales importantes antes de una fecha límite o comparecencia en la corte. Las compañías de seguros necesitarían que los contratos se archiven de inmediato, o el lenos occidentalis. El seguro del contrato no tendría validez. Y los bancos. Bueno, los bancos querían que sus documentos financieros se enviaran de un lugar a otro lo más rápido posible, porque cada día que no se archivaba y entregaba, era otro día de interés perdido. Pero ¿qué podían hacer? No había vuelos de carga frecuentes para documentos enviados fuera del estado y para documentos dentro del estado. Tenían que confiar en el rígido y lento horario de entrega del Servicio Postal de los Estados Unidos. El Servicio Postal de los Estados Unidos no tenía motivos para cambiar su forma de operar, ya que eran la única opción de carrera disponible para las personas. Larry había estado transportando documentos en aviones de Oakland a Los Ángeles para el bufete de abogados donde trabajaba. Aunque esto era solo local y ligero, le dio la idea de que cualquier pasajero en cualquier vuelo podría teóricamente usar toda su asignación de cabina para transportar documentos y aprovechar los frecuentes vuelos múltiples veces al día a través del país. Antes mis opciones de rutas estaban limitadas porque debía volar documentos cuando no tenía clase, pero siempre tenía que regresar a tiempo para mis lecciones. Pero después de graduarse con un título en Derecho, de repente ya no estaba restringido, y convenció a sus empleadores para que le dieran la ruta de Los Angeles International Airport a Honolulu, una ruta muy popular entre los mensajeros, ya que esencialmente significaba una estancia de unos días en uno de los lugares más hermosos de la Tierra, para Larry. También significaba que muchas de las chicas que lo habían rechazado antes, de repente estaban muy interesadas en acompañarlo, una vez que supieron que iban a Hawái. Sus empleadores accedieron a dejarle tener la ruta, pero iba a tener que rotar con los otros mensajeros, algo que Larry no quería hacer. Y entonces se dio cuenta de que si simplemente era dueño de la empresa de mensajería, él podría tomar todas las decisiones. El problema era que los bancos, aseguradoras y bufetes de abogados probablemente no confiarían sus documentos sensibles a una nueva empresa, dirigida por un universitario descuidado en jeans y camiseta. También no tenía suficiente capital inicial. ¿Cuánto de esta historia es realmente cierta? Es realmente desconocido, ya que las únicas dos personas que pueden confirmarlo están muertas ahora. Así que no tenemos forma de comprobarlo. Pero la historia dice que Larry se encontró con un vendedor llamado Adrian Dalsey mientras hacía las compras. Dalsey también trabajaba en el mismo bufete de abogados que Larry. Era un representante de ventas y era totalmente distinto a él. Estaba bien vestido, hablaba bien y entendía cómo persuadir y convencer a la gente. Iniciaron una conversación sobre qué tipo de empresas podrían utilizar el servicio de una empresa de entrega rápida de documentos. Ambos estuvieron de acuerdo en que había un potencial mucho mayor para el negocio de lo que su actual empleador estaba dispuesto a explorar. Dalsey y Hillblum tenían enfoques totalmente diferentes y a menudo se molestaban mutuamente.
Pero también ambos reconocieron que se necesitaban el uno al otro. Dalsey tenía acceso a crédito y a una base de clientes de su tiempo como vendedor, y Hillblum estaba dispuesto a trabajar a cualquier hora, cualquier día de la semana, y también a proporcionar servicios legales gratuitos. En septiembre de 1969, se incorporaron y trajeron a un tercer socio llamado Robert Lynn, quien proporcionaría capital adicional, y luego usaron sus iniciales para crear el nombre de la empresa DHL. Sin embargo, Lynn decidió retirarse poco después de incorporarse, creyendo que el negocio probablemente fracasaría. No puedo imaginar cuántas noches se quedó gritando hasta quedarse dormido pensando en eso. Dalsey pasó los siguientes meses reuniéndose con clientes para intentar inscribirlos. Se inscribió a Sea-Train Lines para enviar documentos desde Los Ángeles hasta Hawái. La noticia de su negocio se propagó velozmente, y pronto estaban firmando 2 nuevos clientes al mes y contratando personal para realizar vuelos y transportar documentos. Cuando el Bank of America contrató a DHL para transportar sus documentos, también presionaron a Larry y Adrian para expandir su negocio y cubrir más destinos. A diferencia de la oficina de correos, que cobraba por artículo, DHL optó por cobrar por cartera de plástico. Esto parecía una oferta loca en comparación, ya que si llenabas la cartera lo más gruesa posible, ahorrabas del 400 al 500% de lo que pagarías si los hubieras enviado por correo. Con el tiempo, el Federal Bureau of Investigation sospechó de la empresa que repartía boletos gratis y envió agentes para investigar. En un momento, el Federal Bureau of Investigation entró y se reunió con Larry porque estaban investigando por qué estábamos regalando boletos gratis. Y entonces el Federal Bureau of Investigation se convirtió en mensajeros para nosotros en su tiempo libre si querían irse de vacaciones. En 3 años, DHL alcanzó $1 millón en ganancias. Para referencia, 4 años en alcanzar el $1 millón. Ahora, en ese momento, era el negocio de crecimiento más rápido en la historia. El bajo costo para el consumidor, más la eficiencia cegadora sobre la oficina de correos, significaba que todas las empresas, desde Standard Oil hasta IBM, estaban utilizando DHL. DHL era excelente en su labor, que incluso la Reserva Federal optó por ignorar el servicio de entrega del gobierno y usar DHL. Para ahorrar aún más dinero, Larry dejó de contratar personas como mensajeros y simplemente pagaba los boletos de avión de los viajeros si estaban dispuestos a renunciar a su franquicia de equipaje. Luego en tierra, un mensajero iría a la cinta transportadora y recogería, ya sabes, 20 o 30 bolsas y luego las llevaría a la estación, listas para ser clasificadas y entregadas. Esto a menudo creaba problemas en la aduana, ya que nadie había hecho esto antes y la mayoría de los oficiales de aduanas no estaban seguros si una persona podía recoger 30 bolsas. Más tarde, muchos países crearían reglas que prohibían esto, ya que estaba ralentizando los controles aduaneros de los pasajeros en los aeropuertos. El punto que estoy tratando de hacer es que el negocio estaba creciendo como una bomba atómica. Nada podía detenerlos. Bueno, eso parecía. En enero de 1972, las oficinas de DHL recibieron un telex, que es una versión antigua de un correo electrónico, que era de la Junta de Aeronáutica Civil, el regulador gubernamental para los viajes aéreos. El telex ordenó inmediatamente a DHL que cesara las operaciones ya que estaban operando sin licencia. En ese momento, cualquier empresa que poseía y volaba aviones necesitaba una licencia de operaciones. Larry simplemente lo descartó de inmediato, porque identificó correctamente que DHL no poseía ni operaba ningún avión. Usaban los aviones de otras personas, y por lo tanto no se aplicaba a él. Sin que Larry y DHL lo supieran, la acción había sido realmente provocada por un competidor que se había sentido menospreciado por DHL durante los primeros años de crecimiento explosivo. Loomis Armored Cars había querido entrar en el mercado asiático, en el que DHL estaba incursionando. Creyeron que realizaban el mismo trabajo de forma distinta,
Como en ese entonces Loomis era 10 veces más grande que DHL, ofrecieron comprar DHL, lo que implicaba que Dalsey y Hillblum deberían vender sus participaciones a Loomis. Dalsey había vivido la Gran Depresión, lo que lo hizo mucho más reacio al riesgo que Larry, de 26 años, que era algo despreocupado. Dalsey apoyaba la compra. Cuando se sugirió la compra en una cena con Dalsey y Hillblum, Larry se negó, lo que provocó que el director ejecutivo de Loomis amenazara con que si no aceptaba, los enredaría en litigios hasta que se declararan en quiebra, añadiendo que ya lo habían hecho antes con otros competidores. Larry aún dijo que no. Fue esa cena y la negativa de Larry lo que provocó que Loomis denunciara a DHL ante la Junta de Aeronáutica Civil por operar sin una licencia que ellos mismos tampoco tenían. Cuando Larry ignoró el aviso del taxi, Loomis demandó a DHL, alegando competencia injusta contra el operador rebelde que desobedecía las reglas. En la corte, debido al comportamiento excéntrico de Larry, el juez falló a favor de Loomis y declaró a DHL como un operador ilegal. Por primera vez, Larry se sintió nervioso sobre el futuro de su compañía. Luego decidió que la forma más fácil de lidiar con la situación era hacer todo lo posible para obtener una licencia de CAB, lo que haría que la demanda de Loomis fuera irrelevante, ya que DHL ya no sería un operador rebelde. Lamentablemente, Larry se topó con algo más terco que él: el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, un encuentro casual con un abogado de taxis le daría una pista. El abogado indicó que si DHL mostraba disposición para cumplir, se desestimaría el caso. Esto implicaba mostrar a la cabina que DHL planeaba hacer lo necesario para cumplir con la licencia, aunque no lo hicieran al instante. Solo tenían que mostrar intención. Las solicitudes de CAB eran que los gerentes de estación se integren a la estructura corporativa, perdiendo su independencia. La segunda era que tendrían que proporcionar una lista de todas las tarifas aéreas que la empresa utilizaba para construir clientes, y tendría que ser aprobada por CAB. El requisito final era que a Hillblum y Dalsey no se les permitiría poseer o controlar ninguna parte de DHL International, lo que significaría que se requeriría una nueva estructura legal para integrar a International en la estructura corporativa principal, pero también para separarlo del control y supervisión de Larry y Adrian. Sintiéndose decaído, Larry visitó a su antiguo profesor de Derecho en Berkeley, Peter Danesi, un abogado antimonopolio con un historial de ganar casos contra grandes empresas. Larry presentó el caso a Danesi, quien aceptó unirse y redactar argumentos para la corte. Mientras tanto, Larry hizo todo lo que pudo para cumplir con el taxi y le otorgaron una licencia provisional por 6 meses. Lo que Larry no sabía era que su socio comercial, Adrian Dalsey, había estado proporcionando a Loomis detalles internos de sus operaciones y su compensación y la de Larry. Después de esa primera reunión con Loomis cuando Larry rechazó la compra, Adrian se había reunido con Loomis una docena de veces más, y también se comunicó por cartas y telegramas. Esto se descubrió cuando Danesi pidió registros de Loomis para la demanda. Cuando Larry se enteró, decidió que lo mejor era simplemente sacar a Adrian. Poco después, 2 agentes de la CAB llegaron a la sede de DHL para hablar con Larry y evaluar si DHL había estado cumpliendo o no con las solicitudes de la CAB. Para mala suerte de Larry, al conocer a los 2 agentes, los nervios lo traicionaron y sacó la tarjeta de presentación equivocada. La tarjeta que les entregó era una que decía Vicepresidente de Operaciones Internacionales, lo que demostró que no se había excluido de las operaciones internacionales como CAB había solicitado. Esa única acción hundió sus esfuerzos. Danesi apeló la sentencia del juez original, alegando que éste nunca tuvo autoridad para decidir sobre el caso, ya que Loomis no tenía motivos para llevarlo a la corte inicialmente. Esto fue respaldado por una carta del presidente de CAB en ese momento, que detallaba cómo un viejo amigo de la fraternidad le había llamado y le había pedido que investigara a uno de sus competidores. Ese amigo de la fraternidad fue Charles Loomis. Esto demostró cierta colusión entre los dos que invalidó la demanda original.
El tribunal dictaminó que DHL no necesitaba la licencia en primer lugar, pero también puso a CAB a cargo de regular a DHL. Fue una victoria sólida, y justo cuando se decidió en ese caso, el director general de correos en Hong Kong decidió allanar las oficinas de DHL allí por sospechas de romper el monopolio postal, mientras que el transporte de documentos no estaba bajo la jurisdicción del Servicio Postal de Hong Kong. El transporte de cartas sí lo estaba, y por eso allanaron DHL, para intentar probar que habían estado transportando cartas de manera furtiva que no habían. Esto sería un problema mayor, ya que en ese momento la oficina de correos y Hong Kong aún estaban bajo control británico. De esta manera, Larry argumentaba en contra del Royal Mail. El director general de correos de Hong Kong presentó un argumento sencillo. Cualquier cosa en un sobre es una carta. El caso se centró en definir qué se consideraba una carta. Larry, a pesar de ser un abogado calificado, se dio cuenta de que necesitaría a alguien más experimentado y respetado. Así que contrató a un Queen's Counsel británico con título de caballero, quien argumentó y ganó el caso para él, simplemente señalando que los contratos comerciales no son cartas, y por lo tanto no están sujetos al control del Royal Mail o del Correo de Hong Kong. Con los litigios resueltos, Larry pudo enfocarse en expulsar al otro fundador, Adrian Dalsey, por completo de la empresa. Adrian se había cansado en sus años avanzados y también había embarazado a una chica filipina en uno de sus viajes de negocios al este, para gran consternación de su esposa. Larry estaba seguro de que si ofrecía los 300,000 que Loomis había ofrecido un año antes como tarifa de compra, Dalsey lo aceptaría. El único problema era que, a pesar de ser una empresa millonaria, DHL tenía poco efectivo debido a su crecimiento desenfrenado que consumía todas sus ganancias. Larry necesitaba una inyección de efectivo, así que convenció a su ex colega Kurt Carl Smith de comprar acciones de Dalsey y tomar su posición en la empresa. Tras una breve negociación, Dalsey dejó la compañía. Pero el comportamiento abrasivo de Larry desgastó rápidamente a Carl Smith, y él voluntariamente se desvaneció en el fondo, y simplemente dejó de presentarse a trabajar. Esto implicaba que Larry poseía el control absoluto de la compañía sin haber invertido nada. La última cosa. Lo que Larry esperaba lograr era liberarse de la Junta de Aeronáutica Civil, mientras habían ganado el caso contra Loomis. Cap todavía también supervisaba las operaciones de DHL. Larry todavía creía que nunca tuvieron jurisdicción en primer lugar, por lo que fue al Senado de los Estados Unidos para hablar con el Senado. Ted Kennedy, el hermano menor de John F. Kennedy, hacía campaña con una plataforma de apoyo a las empresas. Larry redactó una declaración extensa para leer al senador, con la esperanza de convencerlo y encontrar un aliado gubernamental. Justo cuando comenzó a leer la declaración, Kennedy lo interrumpió preguntándole, ¿de qué manera estás bajo la jurisdicción de CAB? Larry dijo que CAB decidió repentinamente que las operaciones de mensajería eran en realidad operaciones de reenvío de carga. Kennedy preguntó si DHL vuela un avión. Larry respondió que no, DHL no posee un avión. ¿DHL alquila aviones para sus operaciones? Y un último no de Larry hizo que Kennedy considerara sus palabras por un segundo antes de preguntar, ¿entiendes esta política? Larry respondió que no. Pero después concluimos que no tenía que tener mucho sentido para nosotros. De repente, la risa inundó la habitación, y Larry supo que esta vez su torpe personalidad no había estropeado la situación, y pronto DHL sería libre. Pero sus conflictos con el gobierno apenas comenzaban. La idea de un servicio postal monopolizado se remonta a la alegre vieja Inglaterra, de donde soy. El rey Enrique VIII estableció un servicio postal monopolizado en 1516. Fue creado por dos razones, la última más que la primera. La primera razón fue que los servicios privados descuidaban las rutas no rentables, y por lo tanto esas áreas realmente no tenían un servicio postal, y requerían que el gobierno lo supliera, lo cual era esencialmente como si el gobierno subsidiara las pérdidas de los mensajeros independientes. A Henry no le gustó eso,
Y entonces pensó que si simplemente tomaba control de todo, entonces no solo la corona dejaría de perder dinero, gracias a la absorción de las rutas rentables que luego podrían usar para subsidiar las no rentables. El país tendría un servicio postal más eficiente que cubriría todo el país. O la segunda razón era que entonces él tendría el control total de todo el correo. Especialmente el correo que iba al norte hacia los escoceses, que es lo que realmente quería. Cuando los Estados Unidos entraron en la revolución contra los británicos, descubrieron problemas similares con respecto a la eficiencia y el costo de la entrega. Y, dado que estaban entrando en una guerra, la comunicación nacional era extremadamente importante, por lo que el Congreso estableció el Servicio Postal de los Estados Unidos. El primer director general de correos fue el gran Benjamin Franklin. Siglos después, el Servicio Postal de los Estados Unidos se convirtió en un sistema ineficiente, diseñado para un propósito mucho menor. El enorme crecimiento que había experimentado Estados Unidos, junto con una crónica falta de financiamiento, había dejado al Servicio Postal de los Estados Unidos como no realmente apto para su propósito en el rápido nuevo mundo empresarial de los años 70. Fue durante los años 70 cuando el país comenzó su masivo periodo de desregulación, que duró una década, comenzando con Jimmy Carter y llevando hasta el famoso: el gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema. Después de presenciar un gran impulso hacia la industria privada, el director general de Servicio Postal de los Estados Unidos comenzó correctamente a temer que su institución, y por extensión su trabajo, podría no salir intacta de los 70. La mayor amenaza era DHL. William Bolger era el director general en ese momento y vio el rápido crecimiento de DHL y la creciente dependencia de las empresas en él como una gran amenaza para Servicio Postal de los Estados Unidos. Argumentó que DHL estaba haciendo exactamente lo mismo que los mensajeros privados en la Inglaterra medieval, tomando todos los negocios rentables y luego dejando al gobierno con los no rentables. Lo cual no era del todo cierto, porque en ese momento DHL Domestic estaba perdiendo dinero y era DHL International la que estaba ganando mucho. Bulger redefinió lo que se consideraba una carta, la misma estrategia que había intentado el director general de correos de Hong Kong años antes. A diferencia del correo de Hong Kong, Bulger permitió que DHL siguiera operando como mensajero bajo dos condiciones. La primera era que Servicio Postal de los Estados Unidos tendría acceso inmediato y total a todo el correo de mensajería y los documentos de apoyo para su inspección a petición. La segunda era que DHL tendría que comprar el franqueo aplicable de Servicio Postal de los Estados Unidos y pegarlo a sus paquetes, lo que haría parecer como si Servicio Postal de los Estados Unidos fuera realmente el transportista. Y también le daría a Servicio Postal de los Estados Unidos una nueva fuente de ingresos, ya que DHL estaba efectivamente pagando los costos de entrega 2 veces. Larry y otros nuevos mensajeros express se resistieron e ignoraron la nueva regulación. Pero en un par de semanas, Bolger demostró el poder a su disposición, enviando inspectores y agentes postales a los centros de clasificación de DHL, exigiendo registros, interrumpiendo el negocio, y en ocasiones incluso confiscando sus paquetes y enviándolos a través de sus propios servicios en su lugar. Y luego facturándoselo a DHL, también retendrían todos los paquetes durante 48 horas bajo la apariencia de inspección federal. Y luego liberar todo, una táctica calculada diseñada para simplemente retrasar sus entregas en 48 horas y hacer que DHL no cumpla con sus plazos de entrega. Pero como liberaron todo antes de que expiraran las 48 horas, no se podía tomar ninguna acción legal. Es importante ilustrar. En este punto, DHL estaba profundamente arraigado en la economía global. DHL hizo por la globalización de mensajería lo que McDonald's y Coca-Cola hicieron por la globalización de alimentos y bebidas. La mayoría de las principales industrias del mundo dependían del servicio de entrega al día siguiente de DHL. Todo, desde documentos bancarios hasta planos de refinerías de petróleo en Medio Oriente, dependía de que DHL trajera documentos de ida y vuelta a diario. Algo que Servicio Postal de los Estados Unidos no podía ofrecer. Si quitas a DHL la gran mayoría del desarrollo empresarial en Asia, Medio Oriente y África, durante los años 70 y 80, simplemente no sucede.
DHL fue influyente. Fue necesario. Para contrarrestar esto, Larry se unió a varios grupos de cabildeo empresarial para persuadir al Congreso de dar más libertad a las empresas privadas. Sabía por su experiencia con el correo de Hong Kong que todo lo que necesitaba hacer era asegurarse de que los paquetes comerciales que entregaban diariamente no se definieran como correo privado. Y todo esto dio resultados, ya que en 1976 CAB de repente concedió a DHL una licencia de operador sin condiciones, y el director general de correos redefinió el correo express como cualquier correo que costara el doble del valor de la primera clase. Esto fue principalmente para evitar un nuevo proyecto de ley impulsado por los grupos de cabildeo a los que Larry se había unido. Ese proyecto de ley impondría mayores restricciones a CAB y al director general de correos. El cese abrupto de las acciones contra Express Couriers fue esencialmente el gobierno rindiéndose para autoprotegerse. Por tercera vez, Larry había derrotado al gobierno. Para entonces, las constantes batallas, tensiones y la rápida expansión habían comenzado a alejar a Larry de la vida empresarial diaria. La gente lo veía cada vez menos en la oficina, y él pasaba más y más tiempo explorando diversas pequeñas comunidades en Micronesia en su lugar. Además, empezó a sentirse solo por estar constantemente concentrado en DHL. Empezó a recordar que en realidad nunca quiso dirigir un imperio empresarial. Lo que realmente había querido era lo mismo que su ídolo Howard Hughes: usar el imperio empresarial para financiar un estilo de vida agradable. Y luego, se involucraba ocasionalmente en el negocio desde las sombras cuando le convenía. Hughes había heredado una enorme fortuna derivada de la perforación de sus padres, pero nunca había querido involucrarse en el negocio, y en cambio utilizó sus ingresos para financiar sus incursiones en la realización de películas, y luego como ingeniero de aviación. Larry compartía otras peculiaridades con Hughes. Ambos eran muy reservados, no disfrutaban socializar con otros ricos y tenían un miedo mortal a los gérmenes. Con los años, Larry había adoptado la costumbre de llevar consigo una botella de spray de Lysol, rociándose las manos antes y después de tocar cualquier cosa ajena a él. Pero mientras Hughes era un famoso recluso antisocial, Hillblum era una persona muy sociable. Le encantaba conocer gente nueva y explorar. No disfrutaba conocer a personas ricas, dignatarios ni políticos. De hecho, prefería conocer a personas pobres. Lo cual es cómo llegó a vivir en Saipan. Saipan es parte de una colección de islas en el sureste de Asia, que tuvo una gran importancia estratégica durante las diversas guerras. Tinian, al sur de Saipan, fue la isla desde donde Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Japón. En mi canal hay un video sobre esto. Las islas estaban bajo la autoridad de Estados Unidos, pero no tenían los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos afirmaba que eran parte de su territorio común. A los habitantes de las Islas Marianas se les negó en reiteradas ocasiones el derecho a vivir y trabajar como ciudadanos en Estados Unidos, a pesar de formar parte de un acuerdo entre ese país y las islas. En conjunto, las islas tenían una interpretación muy laxa de la ley estadounidense, y frecuentemente no se molestaban en hacer cumplir las leyes con las que no estaban de acuerdo. Larry vio esto como una especie de oeste salvaje en el que él podría moldear e influir desde un punto de vista legal. También era un buen lugar para esconderse del Internal Revenue Service, que había comenzado a sospechar que Larry estaba evadiendo impuestos y controlando ilegalmente DHL International a través de acciones que le mantenían los gerentes de estaciones asiáticas dentro de corporaciones ficticias. La naturaleza soberana, pero también no realmente soberana, de las Islas Marianas venía con algunas otras ventajas financieras. Por un lado, un ciudadano allí tenía derecho a un reembolso del 95% de los impuestos federales sobre la renta de los Estados Unidos, como parte de un acuerdo de impuesto espejo entre los dos. También era discutible si los ciudadanos debían presentar impuestos en absoluto. La mayoría simplemente no lo hacía. Para mantener al Internal Revenue Service fuera, Larry quería comprar el Banco de Saipan. Así no necesitaría mantener sus finanzas en un banco controlado por la Fed. Mantendría el dinero en su banco.
Saipan era el estilo de vida que Larry buscaba. Tuvo muchos más casos legales a lo largo de los años contra el gobierno de los Estados Unidos o Continental Airlines, pero no abandonó Micronesia. En lugar de eso, se hizo amigo del juez local y ordenó a sus abogados garantizar que todos los casos se realizaran en la isla donde tenía influencia. Un sentido de emoción y aventura se apoderó de Larry cuando se estableció en Saipan. Su tiempo en Saipan podría ser llamado con precisión sus años de ocio. A pesar de ser un millonario literal y poseer propiedades e incluso islas en Micronesia, Larry era notoriamente tacaño. Realmente no veía el punto en gastar dinero extra cuando no era necesario. Por eso, Larry conducía un viejo Honda por la isla, en lugar del DeLorean que le regaló la familia real saudí. En sus años de ocio, Larry disfrutó de 3 cosas que eventualmente serían su perdición: aventura, aviones y mujeres. Bueno, más específicamente, chicas. Después de que Larry compró propiedades en la isla e incluso convenció al obispo para permitirle traer un poco de juego limitado al área local, hubo un aumento en el turismo extranjero que atrajo un tipo especial de bar al área. Estos bares servirían alcohol y tendrían meseras de edad cuestionable, importadas de lugares como Filipinas y otras islas más pequeñas. Se les referiría como oficiales de relaciones con los huéspedes o GREO, por sus siglas en inglés, y cobrarían una tarifa por ciertas instalaciones privadas. Un tal chico apareció en la isla, y fue llamado Poppies. Una noche, mientras entretenía a Peter Danisi y a otro abogado que Larry había contratado en una de sus muchas demandas contra Continental Airlines, los llevó a Poppies, donde Larry era tanto un cliente regular como popular, en gran parte porque era un gran propinero. En esta noche en particular, una joven filipina de 18 años estaba trabajando y atrajo la atención de Larry. Ahora, el procedimiento común era comprarle a la chica una bebida, y esa bebida sería la tarifa de la chica por acompañar al hombre dentro del bar en la mesa. Si al hombre luego le gustaba la chica, pagaría otra tarifa llamada tarifa de tabulación, y eso significaría que se le permitiría salir del bar con él. Para ciertas chicas, lo cual se hará obvio, podrías pagar una tercera tarifa que se llamaba tarifa de cereza. Larry le ofreció una bebida a la chica y ella se sentó con ellos. Su nombre era Josefina. A diferencia de las otras Jos, Josefina fue difícil con Larry. Ella disfrutaba de su compañía y él de la suya, pero cada vez que él le pedía que se sentara con él o que le pagara, ella decía que no. Algo que divertía a los amigos de Larry. Estaba con él cuando conoció a Josephine, y él quedó instantáneamente cautivado por Josephine. No podía entender por qué, porque Josephine no hablaba mucho inglés y todo lo que decía era no, a cada pregunta, no. Y pensé, ella es blanca, Larry. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo con esta chica? Pero había algo en ella que simplemente lo impactó. Eventualmente Larry la convenció diciéndole que si venía a casa con él, le daría una vida mejor, y así ella vino a vivir con Larry y se convirtió en su novia. Él le compró algunas propiedades y un Toyota MR2 y, como prometió, le dio una vida mejor. Pero nunca había prometido ser fiel. Cuando Larry no estaba en la isla, vagaba. Al inicio de su relación, Josephine cometió el error de buscar a Larry en la isla, mientras los locales veían su Toyota rojo rondando los estacionamientos por la noche. Cuando lo encontraban, la gente esperaba un gran espectáculo. Celosa y sospechando que Larry la engañaba, ella usó un marcador negro y escribió Josephine en toda su ropa interior. Así que tenía ropa interior que decía Josephine. Pero no solo Josephine estaba celosa inicialmente. Larry le había permitido seguir trabajando en Poppies, pero siempre enviaba a un empleado para asegurarse de que nadie la acosara mientras estaba trabajando, y eventualmente simplemente le impidió trabajar allí por completo. Era obvio que él tenía sentimientos genuinos por ella, incluso si no era un compañero ideal, y definitivamente no lo era. Ella le pidió a Larry que la incluyera en su testamento, pero él se negó.
alegando que eso le daría un motivo para matarlo. Sus peleas con el gobierno, corporaciones e incluso amigos lo habían etiquetado de todas las formas de paranoico. En los meses siguientes, Larry comenzó una campaña de inversión desenfrenada en la isla, iniciando numerosos negocios y comprando propiedades por toda la isla. Esto lo hizo muy influyente. También había ayudado repetidamente a las islas a mantenerse independientes del control federal de los Estados Unidos al hablar en el Congreso en nombre de la isla, apareciendo frecuentemente para representar la libertad de los isleños para vivir y gobernarse a sí mismos. Por supuesto, todo era mentira. A él no le importaba la libertad de los isleños, solo que el gobierno federal se mantuviera alejado. La lucha en nombre de Micronesia había hecho que algunos de sus nativos más influyentes le tomaran cariño, y los tribunales de la isla hicieron a Larry un juez especial de la Corte Suprema, lo que le dio el poder de legislar leyes y crear argumentos legales. Hace años, Ross Curtis estableció un fideicomiso empresarial, propiedad mayoritaria de isleños. Esto se usó para recomprar tierras previamente tomadas o adquiridas por extranjeros durante sus diversas ocupaciones. Este fideicomiso se llamaba la Asociación de Desarrollo Unido de Micronesia, o United Micronesia Development Association, por sus siglas en inglés. Su único objetivo era garantizar que la propiedad de la isla siguiera perteneciendo a los isleños. Aunque solo se permitía a los isleños comprar acciones en United Micronesia Development Association, la compañía estadounidense Continental Airlines había logrado obtener el control de facto de ella al firmar un acuerdo para crear una aerolínea para Micronesia llamada Air Micronesia, o Air Mic, para abreviar. El acuerdo establecía que Continental brindaría aviones, personal y una licencia de operación. Aunque Micronesia sería la dueña oficial del negocio, las ganancias se dividirían con Continental. Una década después de firmar el acuerdo, Continental no había compartido nada con United Micronesia Development Association. Después, Continental usó su poder y recursos para lograr que el presidente de United Micronesia Development Association le vendiera su parte de la compañía. También convencería a otros miembros de la Junta de votar para cambiar sus cargos y permitir la propiedad extranjera. Larry también había estado ocupado volando alrededor de las islas, comprando acciones individuales una a varios isleños. Al terminar, poseía casi la misma cantidad de acciones que Continental. Como se esperaba, Continental y Larry terminaron en la corte por el control de United Micronesia Development Association. Después de algunos abogados creativos, Larry superó al gigante corporativo que era Continental Airlines y se vieron obligados a la mesa de negociaciones. Larry los había intimidado tanto en la sala del tribunal que terminó siendo dueño de Air Mic, haciendo que Continental se retirara y obligando a su director ejecutivo a entregar personalmente su pase de privilegios de director ejecutivo a Larry como parte del trato. Esto significaba de manera hilarante que si el director ejecutivo y Larry querían abordar el mismo vuelo y solo quedaba un asiento, Continental se vería obligado a dar ese asiento a Larry en lugar de a su propio director ejecutivo. Lo que fue más impresionante es que el rico empresario director ejecutivo al que Larry derrotó era el notorio rompesindicatos Frank Lorenzo. Ahora, si nunca has oído hablar de Frank Lorenzo, pero has visto la película Wall Street, bueno, el personaje de Michael Douglas, Gordon Gekko, se basó en Frank Lorenzo, lo que te da una idea del tipo de persona que era. Larry era ahora dueño de una aerolínea y poseía la mayoría de las acciones en United Micronesia Development Association, dándole el control efectivo de la empresa sobre la mayoría de las tierras y negocios en Saipan. Larry casi había logrado su objetivo de emular a Howard Hughes. Era un magnate de los negocios con poder, influencia, dueño de una aerolínea y casi billonario. Larry también compartiría otro hábito con su ídolo, un hábito por estrellar aviones. Larry disfrutaba volar, tanto comercialmente como personalmente. Él realmente pilotaba. No tenía licencia de piloto, pero ¿desde cuándo la falta de permiso ha impedido que Larry haga algo? Pero él no volaba en Learjets privados como otras personas ricas. Larry compró y voló aviones de hélice antiguos de los años 1950.
Y Larry no era un buen piloto. No creía que fuera un riesgo real volar el avión desde Saipán a las islas vecinas, pero yo y los demás sí lo pensábamos. Oh, no, yo nunca lo haría. Volar con él. Siempre digo nunca. Mientras viva, nunca volaré con él. Oh, no, nunca. Nunca volé con él. ¿Estás loco? No obedeció las instrucciones de aviación, no obedeció las regulaciones, no se molestó en mantener su avión y tampoco llevó un registro de mantenimiento. Como resultado, su avión ya viejo estaba bastante endeble y él constantemente lo golpeaba y lo golpeaba para mantener las alas en forma. Así que cuando despegó de Saipán en 1993, después de instalar de manera descuidada un motor más potente, no fue una sorpresa para nadie, cuando poco después del despegue se dio cuenta de que tenía un problema y que iba a tener que aterrizar de nuevo. Pero en lugar de volver atrás, Larry decidió continuar hacia su destino. El problema era que no podía controlar su velocidad aérea y estaba yendo demasiado rápido cuando llegó a Tinian y descendió para aterrizar. Subió sus flaps para reducir la velocidad, pero aún iba demasiado rápido. En un pánico, tiró hacia atrás el yugo de dirección para aumentar la altitud y hacer otra pasada y reducir la velocidad antes de aterrizar. Pero con los flaps aún arriba, todo lo que hizo fue estancar el motor y descendieron rápidamente y se estrellaron en una explosión ardiente en medio de la jungla. Larry resultó muy gravemente herido. El choque había empujado el yugo de dirección contra su rostro, causando laceraciones masivas y lesiones óseas craneofaciales. Estaba vivo pero claramente delirante por sus heridas, ya que seguía intentando levantarse hasta que finalmente se derrumbó en un montón en el suelo, mientras el zumbido de las sirenas comenzaba a desvanecerse desde la distancia. Cuando Larry despertó, se encontraba en San Francisco tras ser trasladado desde Saipán. Había quedado ciego permanentemente de su ojo derecho. Los cirujanos repararon su rostro destrozado con tornillos y placas, haciendo un trabajo razonable considerando el daño. Pero no estaba completamente satisfecho, y decidió quedarse un poco más y agregar un estiramiento facial a su lista de cirugías. Estaba encantado con el resultado, pero para los demás se veía raro. Para agradecer al cirujano por su excelente trabajo, Larry donó $3 millones a su fundación y lo invitó a Saipán de vacaciones. Durante la visita del médico y su esposa a Saipán, el lado más oscuro de Larry comenzó a manifestarse. En Saipán, Larry llevaría al médico y a su esposa a visitar uno de sus bares favoritos. Un bar donde chicas jóvenes trabajaban como relacionistas públicas. El médico notó que Larry era cliente frecuente. Quizás vivir lejos de los Estados Unidos durante tanto tiempo hizo que Larry olvidara que el resto del mundo realmente no considera la contratación de prostitutas infantiles como algo normal y cotidiano. Larry le dijo al médico y a su sorprendida esposa, mientras un carrusel de niñas menores de edad desfilaban ante ellos como ganado, que tenía un miedo mortal al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así que solo dormiría con vírgenes. Mi nombre es Mami Annie, trabajo en el bar desde 1990. El chico pequeño con las gafas. Sí, lo recuerdo. Larry es un buen tipo. Todas las noches va de bar en bar, se lleva a una chica, especialmente a las jóvenes, a las chicas inocentes, y mi especialidad son las chicas inocentes. Oculto a plena vista, Larry había estado volando alrededor de las islas para encontrar niñas menores de edad en venta. Tenía una reputación prolífica e insistía en que fueran chicas rurales pobres en lugar de las chicas criadas en la ciudad. Razonaba que era más probable que fueran vírgenes auténticas. Les hacía una prueba para asegurarse de que eran vírgenes. Siempre estaba interesado en las jóvenes que venían de la granja, personas de las partes traseras de Filipinas o Palau, vírgenes. Y le pregunté cómo podría él saber eso. Ella dijo que, bueno, él las llevaría al hotel y les mostraría la ducha, si de hecho sabían cómo operar una ducha. Sabía que obviamente estaban en la instalación o una instalación similar a esa antes, por lo tanto él los eliminaría.
Como suele ser el caso con los hombres ricos, veía a las mujeres y en este caso a los niños como otro producto de consumo para ser comprado e intercambiado. Larry una vez se jactó ante un amigo de que había dormido con 132 vírgenes. ¿Cuánto de eso era cierto? Es una incógnita para cualquiera. Un ex socio de Larry contó cómo le impresionó con sus charlas sobre hacer tratos con David Bonderman, un exitoso multimillonario que había estado en los consejos de Burger King, varios bancos y, más notablemente, Uber. Cuando Larry luego preguntó a su asociado si quería acompañarlo a ver algo emocionante, el asociado aceptó. Pero esta emoción e intriga cambió lentamente a horror cuando Larry los llevó a un bar de mala muerte en las afueras de Manila. Dentro del bar, un emocionado Larry señaló al escenario donde desfilaban chicas que el amigo estimó que no tenían más de 11 años, esperando ser elegidas por ricos visitantes estadounidenses. Algunas chicas que conocían a Larry por su nombre se le acercaron de inmediato. Así era con Larry. Él se justificaba a sí mismo que estas chicas fueron vendidas a este negocio por padres empobrecidos, y ya que él pagaba de más, las estaba ayudando. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi la mitad de los niños vendidos a la esclavitud lo son por sus propios padres y familiares, lo que da cierta veracidad a su afirmación. Pero decir que Larry las estaba ayudando es una distorsión repugnante de la verdad. La verdad es que Larry y otras personas como él perpetúan el problema al crear un mercado. Sin mercado no hay problema. Participar en el comercio de menores no eran las únicas leyes que Larry estaba dispuesto a romper durante los primeros 90. Fue uno de los primeros empresarios estadounidenses en aventurarse en Vietnam e invertir dinero en negocios allí. El problema era que Vietnam todavía estaba bajo un embargo comercial de los Estados Unidos, lo que lo hacía ilegal. Aún era oficialmente un enemigo de los Estados Unidos, aunque la guerra había terminado hace mucho tiempo. Y hacer negocios allí como estadounidense sería legalmente comerciar con un enemigo de los Estados Unidos. A Larry no le importaba. Como en Saipan, cuando llegó por primera vez, lo vio como un salvaje oeste en el que podía prosperar e indulgir. Y como el resto del sudeste asiático, Vietnam tenía su propio comercio de niñas menores de edad. Larry hizo prácticamente lo mismo en Ho Chi Minh que en Saipan. Corrió alrededor cortejando a funcionarios del gobierno y cerrando acuerdos para propiedades y negocios, pero como técnicamente no podía poseer nada legalmente, tendría un propietario local en su lugar, y él contribuiría con financiamiento al proyecto, y luego dividirían las ganancias por la mitad, y tendrían una propiedad 50-50 no oficial. Lo que encuentro más interesante, sin embargo, es que era realmente popular en Vietnam precisamente porque eligió pasar su tiempo en bares rurales con personas pobres que otros turistas evitarían. Eso pareció ganar el respeto de los locales que solo habían visto a los extranjeros actuar como si fueran demasiado buenos para convivir con ellos. La gente de Saipan tenía una percepción muy similar de él, así que aunque era un depredador multimillonario y un criminal, la mayoría de las personas tendían a tener una opinión positiva de él, incluso algunas de las chicas de las que se aprovechaba. Mientras Larry viajaba por Asia, nombró a Joe Wechter para administrar y supervisar su negocio United Micronesia Development Association, ya que no quería que las operaciones diarias interrumpieran sus esfuerzos personales. United Micronesia Development Association era entonces la corporación más poderosa y rentable en Micronesia, así que controlarla valía la pena el esfuerzo y el estrés que implicaba. El abogado de Larry, Peter Dinisi, también estaba en el consejo de administración allí, lo que será relevante más adelante. El 21 de mayo de 1995, el maltrecho Cessna de 4 asientos de Larry despegó de la isla Pagan para volver a Saipan. Antes de despegar, Larry llamó a Josephine, su novia por 10 años, para que lo recogiera al llegar a Saipan. Al día siguiente, Josephine fue a recoger a Larry, pero él no estaba por ninguna parte. Ella consultó con el aeropuerto sobre un posible retraso en su vuelo, pero este nunca había llegado.
Tampoco se envió una señal de Save Our Souls, lo cual sería inusual para un avión al estrellarse. Josephine lo reportó a las autoridades, quienes enviaron un equipo de búsqueda y rescate. 6 barcos y un helicóptero peinaron el área y trazaron la ruta de vuelo de su avión. Las posibilidades de hallar sobrevivientes tras el primer día eran escasas, pues las aguas estaban infestadas de tiburones. No encontraron nada el primer día. En el segundo suceso, una embarcación pesquera recuperó 2 cadáveres por la mañana. Ninguno era Larry. Uno era el piloto y el otro era el socio comercial de Larry. Más tarde, el helicóptero divisó algo flotando en el agua durante un recorrido. Era difícil distinguir si era un cuerpo, pero el hecho de estar rodeado por un banco de peces aumentaba la probabilidad de que lo fuera. El piloto informó por radio al centro de comando que habían encontrado algo, pero este se negó a enviar un barco para investigar. Al día siguiente volvieron, pero el objeto ya no estaba. Tras 11 días de búsqueda, Larry fue declarado perdido en el mar. Poco después del funeral de Larry, Joe Wechter y Peter Dinisi organizaron la transferencia apresurada de todos los archivos de Larry a San Francisco. El mismo día que el Banco de Saipan creó un departamento fiduciario para ejecutar el testamento de Larry, Joe Wechter fue nombrado vicepresidente del banco. Afortunadamente, Larry dejó un testamento que otorgaba una gran fortuna a la investigación médica a través de un fideicomiso y una donación de $1 millón a una universidad. El fideicomisario recibiría una tarifa anual del 9% por su labor. El 9% de unos cuantos $1,000 millones era una muy buena razón para proteger la posición de ejecutor, y una razón aún mejor para nombrarte a ti mismo como el ejecutor. Ahora, no sé si sabes mucho sobre testamentos. Yo no lo sabía hasta hace poco, pero es una máxima aceptada que deberían ser específicos. Las pertenencias omitidas del testamento suelen ser disputadas por falta de instrucciones sobre ellas. Larry dejó instrucciones claras sobre qué hacer con la mayoría del dinero, pero curiosamente no mencionó a ningún hijo. La mayoría de las personas que escriben un testamento especifican que los hijos reciban o no reciban los ingresos de la herencia. Dejarlo vacío y no mencionarlo podría resultar en una impugnación en la corte. Sí parecía una extraña omisión para alguien que había sido tan meticulosamente detallista en lo que respecta a asuntos legales. Quiero decir, sus victorias contra grandes corporaciones y el gobierno de los Estados Unidos se habían logrado prestando atención a pequeños, minúsculos, diminutos detalles. Pero pronto fue evidente que esto no fue una omisión. Después de la confirmación oficial de la desaparición de Larry en el mar y el inicio de la ejecución de su testamento, Keilani Kinney afirmó que Larry la embarazó cuando tenía 16 años durante su visita a Palau. De hecho, no era la primera vez que ella aparecía con el paso de los años. En una ocasión, ella se presentó en la mansión de Larry durante la noche, despertándolo a él y a Josephine, haciendo la misma afirmación. Keilani, una prostituta menor de edad, fue la primera de varias mujeres que afirmaban que Larry era el padre de sus hijos. 2 chicas filipinas y una chica vietnamita. Esto fue desastroso para el fideicomiso de Wechter, porque los demandantes reducirían el dinero en el fideicomiso y la cantidad que él recibiría. A medida que todos los niños comenzaron a hacer reclamaciones, un juez emitió una orden para realizar pruebas de ácido desoxirribonucleico. Con el cuerpo de Larry aún desaparecido, fueron a su casa para adquirir ácido desoxirribonucleico de su hogar. Su cepillo de dientes, cepillo o cualquier célula de la piel bastaría. Sin embargo, al llegar, el lugar había sido limpiado clínicamente. No había ácido desoxirribonucleico en ningún lado y su ropa había desaparecido por completo. El misterio de quién limpió el lugar de ácido desoxirribonucleico se resolvió aproximadamente un año después. Mientras tanto, los abogados de los niños pidieron a la familia de Larry en Estados Unidos que dieran muestras de ácido desoxirribonucleico, ya que podrían demostrar que los niños eran de Larry. Wechter y Dinisi habían hecho repetidamente 2 argumentos. Estos niños no eran hijos de Larry.
Incluso si fueran los hijos de Larry, nacieron fuera del matrimonio y por lo tanto eran ilegítimos y no tenían derecho a nada. Cuando estos argumentos se presentaron en la corte, se reveló que años antes, cuando Larry había sido un juez especial activo, había redactado una ley que se había votado para su uso. La ley establecía que incluso los hijos ilegítimos tendrían derecho a la herencia de un padre en caso de su fallecimiento. Era como si Larry hubiera anticipado esto y redactó una ley para garantizar que los niños, cuya existencia negó por años, pudieran reclamar su herencia. Desafortunadamente para los hijos de Larry, su familia no daría una muestra de ácido desoxirribonucleico. El abogado representante de Kelani y su hijo, Junior Larry, solicitó los archivos de descubrimiento del caso. Como muchos abogados caros y grandes suelen hacer, accedieron en exceso. Entregaron miles y miles de documentos, esperando que un pequeño abogado de la isla no se molestara en leerlos. Para suerte de Junior, su abogado, David Luan, tenía la misma tenacidad que Larry en vida, y lo leyó todo. Finalmente encontró una factura de una empresa de productos químicos, emitida a la herencia de Larry pocos días después de su fallecimiento. La compra fue hecha por el fideicomiso de Larry en el Banco de Saipan, controlado por Joe Wachter. El artículo en cuestión, litros de ácido muriático. Ácido que se había utilizado para limpiar el ácido desoxirribonucleico de las superficies en la casa de Larry. Wachter claramente había limpiado el lugar al recoger los archivos de Larry. Tras esta revelación, Josephine, la novia de Larry, admitió haber retirado toda la ropa de él de la propiedad. ¿Por qué hiciste esto? Porque Joe Wachter me lo dijo. Él me dijo que los enterrara. Para deshacerme de las pertenencias de Larry como la ropa. Wachter, por supuesto, negó esto con una excusa completamente absurda. Wachter declaró que Nokasa eliminó las posesiones como parte de un ritual filipino. Dice que fuiste tú quien lo llamó y preguntó si podías deshacerte de la ropa. Oh no, él me llamó. ¿Sabías en ese momento que había personas que afirmaban ser hijos de Larry? Sí, escuché sobre eso. ¿Y sabías que alguien te había explicado que era el ácido desoxirribonucleico? Ya había oído hablar del ácido desoxirribonucleico antes. ¿Y alguna vez lo discutiste con Joe Wachter sobre intentar deshacerte especialmente de pruebas de ácido desoxirribonucleico o...? Él lo dijo todo. El plan de Wachter falló porque Josephine en realidad no quemó la ropa. En cambio, ella los selló y los enterró en la propiedad. En el pozo, encontraron ropa, cepillos de dientes y cepillos de pelo que contenían ácido desoxirribonucleico. Usando ese ácido desoxirribonucleico, Luan pudo demostrar que Junior era realmente el hijo de Larry. Otros niños también dieron positivo. Y gracias a que Larry reescribió las leyes de herencia años antes, no importaba que hubieran nacido fuera del matrimonio, todos tendrían derecho a una parte de la enorme herencia que Larry dejó atrás cuando desapareció. Existen teorías comunes en competencia sobre lo que le sucedió a Larry. Una teoría sostiene que a Larry lo eliminaron, ya sea por personas que querían tomar el control de su enorme fortuna de miles de millones de dólares, o porque estaba trayendo demasiada publicidad negativa a la corporación que pasó la mayor parte de su vida construyendo. Otra teoría dice que Larry realmente se estrelló por accidente, y que esto simplemente dio a individuos despiadados una oportunidad para reclamar su dinero. Los amigos de Larry bromean diciendo que no se sorprenderían si Larry hubiera fingido su muerte y se estuviera escondiendo en una de las muchas islas del sudeste asiático. Personalmente no estoy seguro de lo que le sucedió. Quizás su avión realmente fue saboteado por las personas que buscaban tomar el control de sus empresas. O tal vez realmente fue solo un accidente en el que murieron las 3 personas. O tal vez Larry realmente preparó el avión para estrellarse y saltó antes de que golpeara el agua para poder fingir su muerte, y actualmente está viviendo una vida secreta en algún lugar de las Marianas. ¿Qué piensas?